hemos estado en lugares como estos y hemos escuchado la palabra de Dios, que no necesariamente significa que conozcamos a Dios de verdad, que conozcamos a profundidad lo que es la esencia del Dios vivo. Yo he escuchado y siempre he colocado este ejemplo y he visto por televisión a muchos famosos, y eso no quiere decir que yo los conozca. Y los he visto por televisión, he visto entrevistas larguísimas, conferencias, charlas, incluso predicadores de otros países. Y los he visto por mucho tiempo, por muchos años. Y eso no quiere decir que les conozca. Lo mismo puede estar pasándonos a nosotros, repito, incluso estando en lugares como estos. Porque lo ideal es que nosotros tengamos una correcta relación con Dios. Existe una correcta relación con Dios. Y todo empieza cuando estamos dispuestos, como dije en la oración, a escuchar su voz y a que Él nos instruya. A escuchar su palabra y entender que es palabra de Dios para nosotros que somos sus hijos. Y que hay muchas cosas además que impiden que tengamos una correcta relación con Dios. Muchas cosas que suelen ser un impedimento para poder tener una relación correcta con Dios. Y quiero ser un poco insistente en esto. Va mucho más allá de congregarse, aunque congregarse es bueno. Va mucho más allá que decir que somos hijos de Dios, aunque si tenemos el Espíritu Santo en nosotros y nos ha sellado, somos hijos de Dios. Va mucho más allá que las palabras que podamos expresar de la misma Biblia, de la misma palabra, porque la hemos estudiado. Conocer a Dios a profundidad tiene que ver con entender quién es Él. Dice, pero ¿cómo así? Pero si yo sé quién es Dios. Yo he escuchado que Dios es el creador del universo. Yo he escuchado que Dios me creó. Yo he escuchado que Dios ha hecho grandes proezas. Yo he escuchado que Dios es un Dios poderoso. ¿Cuántos no hemos escuchado eso? Pero una cosa es escuchar hablar de Dios y otra cosa totalmente diferente es que experimentemos quién es Dios en nuestras vidas. Son dos cosas totalmente diferentes. Y que conozcamos a Dios como realmente Él es, va a determinar que ese propósito que Dios ha establecido en nuestras vidas se cumpla. Si nosotros antes no conocemos a Dios tal cual como Él es, su esencia no impacta nuestros corazones, no vamos a poder conocer a profundidad al Dios al que decimos servir. Porque créeme, le pasa a gente incluso que sirve. Gente que predica, gente que alaba, que adora, que se acostumbra a hacer cosas para Dios sin conocer a Dios. Sin conocer a Dios de verdad. Y tú dices, pero eso puede pasar. Claro que puede pasar. No sé si ustedes se vieron esa película que de hecho es una historia de la vida real, que se llama, que es con Leonardo DiCaprio, que dice, Alcánzame si puedes. ¿Se acuerdan de esa película? No puedo creerlo. Se las recomiendo, se llama Alcánzame si puedes. Él desde muy chico, él engañaba a muchísima gente y se hacía pasar por médico, por abogado, por... Ahora sí, que así que se llama, ¿no? Creo que así que se llama, ¿no? Bueno, él no estaba graduado de nada, él no era profesional absolutamente de nada, pero él fungió como médico, fungió como abogado y fungió como piloto. Yo recuerdo una anécdota de esa película precisamente donde había un personaje que siempre pues estaba persiguiéndole y le hizo esta pregunta, le dijo, mira, ¿cómo pasaste el examen de leyes en Luisiana? Y él al principio no le quería responder, después tuvo otra oportunidad y le preguntó y él le dijo, estudié para poder pasar ese examen. Para poder engañar a mucha gente y fungir como abogado. Pero la realidad es que no pudo. Él no era abogado en propiedad, nunca lo estudió. Y lo que la gente podía ver era que aparentemente el hombre pues podía ejercer cada cosa que decía. Pero no era así.
Lo mismo puede pasarnos a nosotros con Dios. Pensar que conocemos a Dios. Pensar que conocemos el corazón de Dios. Solamente porque hablamos de Él, solamente porque hemos escuchado oír hablar de Él, porque hemos visto milagros en personas que están a nuestro alrededor. Hemos visto cómo Dios hace algo, o incluso hemos visto cómo Dios hace algo en nosotros, que no necesariamente significa que lo conozcamos. Y hay veces Dios nos da esos detalles para que podamos experimentar su poder y su gloria. Y nos hemos dado cuenta de que Dios nos ha salvado un montón de veces. ¿A quién Dios le ha salvado aquí de casualidad de algo? ¿Y se ha dado cuenta? Un montón de veces. Y Dios por su gracia permite todo eso, pero es para que podamos conocerle a profundidad. Dile al que está a tu lado, es para que puedas conocer a Dios a profundidad. No podemos conformarnos solamente con destellos de la gloria de Dios en otros o incluso en nosotros y no hacer lo que nos corresponde para poder conocer el corazón de Dios, para poder conocer a Dios tal cual es. Porque el enemigo es un experto vendiendo una historia de Dios totalmente diferente, distante a lo que es Dios en verdad. Es muy experto en eso. De hecho, él siempre está por ahí intentando hacernos dudar, intentando distorsionar en todo momento la imagen de Dios en nosotros y lo que es Dios en esencia. Entonces, tú has escuchado, por ejemplo, personas que dicen algo inadecuado de Dios y tú te lo crees. Y tú te lo crees. Y eso inconscientemente tú lo empiezas a asimilar en tu mente y eso te empieza a influenciar. Y cuando tú oyes, por ejemplo, una palabra de fe de parte del corazón de Dios que dice, hey, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, a ti eso te suena como, ¿será? ¿Será que Dios de verdad? Es que yo siento que Dios puede obrar en cualquier otro menos en mí. Yo siento que Dios puede trabajar en cualquier otro menos en mí. Yo siento que Dios incluso se puede manifestar en cualquier otro menos en mí, porque yo le he pedido y no he encontrado respuesta a mi oración. Quizás tú puedes pensar eso. Y resulta que a veces, a pesar de pensar de que nuestras oraciones no son respondidas por Dios, Dios sí las está escuchando. Pero quiere que nosotros le busquemos no por lo que Él pueda darnos, sino por lo que Él es. Conocerlo realmente a Él. Y a veces somos interesados, buscamos solamente lo que Dios puede darnos y no lo buscamos a Él, en esencia. Que Dios se vale de esas circunstancias para poder tener un encuentro con nosotros. Sí, Dios hace como quiere. Pero lo ideal es que en la medida que pase el tiempo, tú comiences a ver y comiences a experimentar lo que antes no pasaba en tu vida. Que empieces a conocer a Dios a profundidad. Que empieces a tener un encuentro con Dios y que sea encuentros con Dios. Que puedan permitir que tú conozcas a Dios. Porque a veces dentro de la iglesia, y pasa mucho, nos sentimos decepcionados, frustrados y hasta timados por hombres de Dios o por personas que dicen ser hombres de Dios, porque nos engañan, porque no cumplen con nuestras expectativas, porque hay errores de forma natural en cualquiera, incluyéndome, pero porque eso nos frustra, porque eso nos decepciona, porque nuestra mirada siempre estuvo puesta en el hombre, no en Dios. Porque es mucho más fácil tener una relación con el hombre que vemos, que tocamos, que podemos hablar con él, que con Dios. Y no estamos a tener, o no estamos llamados a tener una relación superficial con Dios. Estamos llamados a tener una relación profunda con Dios. Y Dios nos va a revelar cuál es la motivación en cada persona que está a tu alrededor. ¿Por qué esa persona camina, anda, habla? Todo. ¿Por qué esa persona o cuál es lo que influencia a esa persona a pesar de que esté diciendo algo aparentemente bueno? ¿Qué es lo que la motiva? Todo eso lo revela Dios cuando estamos conectados correctamente con Él. Cuando tenemos una relación correcta con Dios. Cuando lo conocemos a profundidad. Tú puedes mirar a los ojos a alguien y Dios te puede mostrar, esta persona está pasando por esto, por esto, por esto. Ora por él. O háblale, o dale esta palabra. O esto que está diciendo no es tan cierto como tú crees. O esto que está pasando no es así como tú crees. ¿Pero por qué? Porque estamos conectados con Dios. Podemos discernir a nivel espiritual su voz. Y nos damos cuenta qué es lo que opera en las personas.
Por eso es muy difícil que nos puedan engañar cuando el Espíritu Santo de Dios está afirmado en nuestras vidas. Cuando tenemos una relación correcta y conocemos a Dios de verdad. Conocemos a Dios tal cual es. Como te dije hace un rato, hay muchas cosas que impiden que podamos conocer a Dios como es. ¿Tú sabías que Dios es tu Padre? ¿Tú sabías eso? O la verdad, siendo honesto, has escuchado decir que Dios es nuestro Padre. Porque es diferente. Es diferente. Conocer a Dios de verdad es tener la revelación de que Él es tu Padre. ¿Estás seguro que sabes lo que significa que Dios sea tu Padre? O repito, ¿has escuchado decir que Dios es tu Padre? Todos aquí tenemos un Padre natural, ¿cierto? Todos. ¿Eso quiere decir que tienes padre? ¿O que tuviste padre? Pero ¿qué te hace pensar que saber que Dios es tu Padre es sentir en esencia que Él lo es? Conocer a Dios es saber a profundidad que Él es nuestro papá. Es de las primeras cosas que aprendemos. O de las primeras cosas que rechazamos. ¿Sabes por qué? Porque tiene que ver mucho con el entorno en el cual crecimos y qué tan importante fue nuestro padre natural para nosotros. Y aquí seguramente habemos personas que no tuvimos un buen padre, que nuestro padre no estuvo ahí en momentos específicos de nuestra vida, momentos difíciles, duros, dolorosos, donde es necesario que papá estuviera y no estuvo. Y es verdad, es una realidad. Yo muchas veces quise que mi papá estuviera en momentos puntuales en mi vida, muy puntuales, muy específicos. Y su ausencia se notó muchísimo, al punto de que eso marcó mi corazón y condicionó mi comportamiento. Yo caminaba por ahí como un huérfano, sin un padre que me acompañara en esos momentos que te comento, que fuera conmigo al colegio. No recuerdo una vez que mi papá me haya llevado al colegio, no lo recuerdo, ni que haya ido a buscar un boletín. ¿Aquí todavía te llaman boletín? Sí, okay. ¿Verdad? O reporte, ¿verdad? Porque ahora le han cambiado el nombre. Yo no lo recuerdo. De hecho, recuerdo más bien de lo poco que recuerdo, porque Dios en su infinita misericordia me hace olvidar un montón de cosas. Pero no recuerdo, o más bien, recuerdo con exactitud que algunas navidades no estaba, que no teníamos regalos, y no era necesariamente porque hacía falta dinero, que gracias a Dios mi papá siempre tuvo un nivel económico estable, promedio. Pero yo recuerdo que anhelaba regalos y los regalos nunca llegaban. Y no sabe lo frustrante que es para un niño darse cuenta un 25 de diciembre en la mañana que todos andan por ahí con sus bicicleticas, con sus cositas en la calle, con patines, una cosa. Y yo tenía que quedarme dentro de casa avergonzado porque mi papá ni siquiera estaba. No estaba en casa, ni siquiera fue que no los compró, es que no estuvo. Y lo que es peor aún, nunca se justificó, nunca dijo, no, es que yo no recuerdo que él haya dicho, no, es que no lo recuerdo, es que no quiero comprarlo. Yo no tuve una certeza de qué era lo que él pensaba al respecto, no la tuve. Y claro, y mira, parecen cosas pequeñas, parecen cosas que no tienen un valor aparente, pero en la medida en que tú creces, en la medida en que tú te empiezas a colocar, iba a decir una palabra, pero no, porque no estoy viejo.
Pero a medida que tú creces, eso condiciona, cuando conoces realmente, entra Cristo a tu vida, eso condiciona tu relación con Dios Padre. Porque creemos que Dios Padre, de alguna manera, es el Dios natural que hemos vivido, o con el que hemos vivido, con el que hemos estado. Y es mucho peor, porque estoy hablando de un padre que iba a dormir a casa. Pero hay gente que crece sin papás, ¿sabes? Que son criados por abuelos. Y es mucho más complejo, mucho más difícil que tú puedas ver a Dios como realmente es. Si has tenido antecedentes de que no estuvo tu padre natural. Y mira, yo he escuchado, madre solo hay una. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Madre solo hay una, padre se consigue en cualquier esquina. ¿Sí hemos escuchado eso, cierto? Es una mentira del diablo. Y perdona que haya sido tan religioso con esa expresión. Pero es una mentira. Es una mentira que oculta la carencia de la importancia, además de un padre de forma natural en nuestra vida. Aquí yo no estoy negando que nuestro padre natural cobra importancia en nuestras vidas. Porque antes de darnos cuenta que nos hace falta para tener una correcta relación con Dios, debemos concientizarnos, analizar de que esto no es normal. No es normal. Por eso, papás que están aquí, papitos, levanten la mano. Es muy importante que no cometan los mismos errores que cometió tu papá al momento de criarte, si es que te crió. Porque eso condiciona realmente nuestro comportamiento. A veces hasta el miedo. Yo jamás voy a ser como mi papá. Hace que nos extralimitemos a veces y que le demos todo a nuestros hijos y criemos unos sinvergüenzas en casa. Porque todo tiene un equilibrio. Pero que nos condiciona el hecho de que no nos criaron bien y que no hubo ese papá ahí. Es papá, no mamá. Y ojo, que entiendo las diferentes situaciones que pueda vivir cada uno que está acá. Repito, que te haya criado tu abuela, tu tío, que te hayan echado por otro lado. O sea, lo entiendo. Pero tengo que decirte algo. No es el diseño de Dios. No lo es. No lo es. Pasó por un montón de razones, pero tengo que decirte que la principal es que el enemigo fue el promotor de que nuestras familias en su tiempo fueran familias disfuncionales y que el padre no adoptara el rol que realmente le corresponde, la responsabilidad que tiene como padre, que no es sacarse el cinturón y darle latigazo a todo el mundo. ¿Te portas bien? Pa, 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 pa. No. Padre, sacerdote del hogar. Y cuando eso no está, es una carencia que nosotros, mira, en mi vida se hizo evidente. Necesité un padre. Lo necesité. Y al momento de que acepto a Cristo en mi corazón, me costó trabajo ver a Dios como un padre. Mucho trabajo. Entonces llegan esas preguntas que suelen ser recurrentes en nuestra mente como, pero Dios, ¿por qué me dio un papá como el que me dio? Ok, tú eres real, eres un Dios real, ¿por qué no me diste papá, por ejemplo? ¿O por qué el que me diste no sirvió para nada? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me pasó lo que me pasó? ¿Por qué? Y ese reproche a Dios no es para querer que Dios nos dé una respuesta. No, es un reproche simplemente. Es un reproche para mantenernos en ese estado de, bueno, prefiero ir a la iglesia, estar en la iglesia, pero no voy más allá. No conozco a Dios como realmente es. Y las primeras cosas que Dios me enseñó fue eso. Yo soy tu padre. Al principio eso yo lo rechazaba tajantemente. Y tengo que ser honesto contigo porque seguramente tú estás ahí y estás pasando por lo mismo. Pero me costaba adorar, me costaba orar, me costaba todo, un montón me costaba. Y el peligro de estar en un lugar como estos, y quiero que se entienda lo que voy a decir, es que
Estar en un lugar de esto se puede aprender. Adorar, tú lo puedes aprender. Predicar, tú puedes aprender a predicar. Tú puedes, y de hecho el ser humano es experto en mimetizarse en cualquier tipo de escenario. Y decir, todo está bien, no estando bien. No estando bien. Entonces tú puedes aprender a sentarte ahí en esa silla y aparentemente estar y no estar por allá en Pénjamo. Pero te hago la misma pregunta que dice al inicio. ¿Conoces a Dios como Padre? ¿Lo aceptas? ¿Conoces su corazón a profundidad? Eso va a determinar en tu vida que el propósito de Dios se cumpla. Se cumpla. Y te he estado hablando de mí porque seguramente tú has pasado por situaciones similares a la mía. Y que yo, gracias a Dios, pude superar. Yo cierro mis ojos y yo puedo tener una conversación con Dios Padre. Y puedo sentir que Dios Padre me ama. Pero antes eso no pasaba. No pasaba y por eso me costaba muchísimo poder conectar con Dios. ¿Pero por qué? Porque mi papá mi papá no fue un buen padre. Mi papá no fue un buen padre. Mi papá fue un mal esposo y eso fue otra cosa también que marcó mucho mi corazón. Yo siempre vivía con una zozobra impresionante porque era un sábado en la noche y mi papá se iba como 2, 3 de la tarde y yo pensaba que él no iba a venir más. Y si iba a salir, venía a las 3, 4 de la mañana, un niño como yo, 15, 14 años, que no dormía en toda la noche porque se angustiaba demasiado por dos cosas. La primera era que se matara por ahí porque andaba demasiado rápido, borracho en un carro. Y lo segundo era que no viniera más por tantas mujeres que tenía. Todo eso marcó mi vida. Yo andaba con miedo. Yo andaba con miedo. Y esa tentativa de lo que ocurría, ¿no? Un montón de veces mi papá sacaba la ropa de su closet y la montaba en el camión porque se iba de la casa. Se iba de la casa. Entonces, tras que no estaba, entonces iba a sacar la ropa, que era lo único que estaba en casa. Pero siempre ese amago de abandonar, ese amago de no quiero estar, ese amago de no son importantes, porque así siente uno, que uno como hijo no es importante. Es que no recuerdo en mi niñez un ejemplo de mi papá, no recuerdo en mi niñez unas palabras de mi papá que me decían, hijo, mira, yo necesito que tú te comportes de esta forma. Jamás, eso no pasó nunca. Entonces, ¿tú crees que va a ser fácil al principio, hace 14 años, poder ver a Dios como un padre? ¿Tú crees que iba a ser fácil? No iba a ser fácil. No iba a ser fácil porque yo me encontré cuando estudiaba la palabra, cuando tenía o intentaba tener comunión con Dios, a alguien muy parecido al principio a mi papá natural. Que es inevitable que hagamos la comparación. Es inevitable. Así como Dios compara la iglesia como tal, como un matrimonio a nivel espiritual. ¿Sí has visto esa comparación en la Biblia? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo y por eso, repito, nos cuesta muchísimo poder ver a Dios como Padre. Y si tú dices, yo conozco a Dios, tú reconoces a Dios como tu Padre. Tú reconoces a Dios como ese papá que siempre estuvo ahí. Mira, yo me di cuenta que todo ese tiempo que yo no estuve afirmado en Dios, Dios siempre estuvo. Eso solamente te vas a dar cuenta cuando entiendes que Dios es tu Padre, a pesar de lo negativo que pudiste vivir. A pesar de desde que de pequeño, como te digo, el papá no estuvo. La figura del hombre en el hogar es importantísima. Importantísima. Mira toda esta ola que está pasando en que mujer, empodérate. Mira que no tengo nada en contra de las mujeres. Y voy a hacer una claridad acá. Que yo te esté diciendo esto no quiere decir que la mujer la pisoteemos o que tengamos que pisotearla. Aquí, y es mi directriz, yo lo he decidido así. Mi esposa predica un domingo, yo otro domingo. Yo predico un jueves, ella otro jueves. Ella se hace cargo de algunas cosas de la iglesia, yo me hago cargo de otras.
Y tenemos básicamente la misma responsabilidad. Creo que estamos en el mismo nivel en ese sentido, en lo que ustedes ven. Porque a nivel espiritual el responsable soy yo. De mi esposa jamás va a sentirse que la apacharrada, que la que está ahí aplastada, porque de eso no te estoy hablando. Pero una cosa es eso y otra cosa es esta nueva ola que se está generando para aplastar al hombre. Aplastarlo al punto de, mujer, empodérate, que tú puedes. Mujer, vamos, que tú puedes. Y si el hombre pues no quiere, pues déjalo, que tú puedes sola. Tú facturas, como dice Shakira. Pues la Biblia dice, hey, no es bueno que el hombre esté solo. Por una sencilla razón. Dios nos creó así. Dios nos creó así. Pero la figura del hombre, repito, en casa es importante. Hombre, que estás aquí en este lugar, no delegues a tu esposa lo que es tu responsabilidad. No lo delegues. Pero cuando niños eso nos hace falta. Nos hace falta cuando niños. Y los niños van creciendo con esas carencias. Por eso tuve niños inseguros por ahí. Yo andaba con miedo. Yo recuerdo que de chico yo andaba con miedo. Andaba con la cabeza agachas. Era bastante introvertido, no me gustaba hablar, me costaba mantener relaciones con otras personas en el sentido de poder dialogar, interactuar. Pero claro, de chico estaba atropiado, tanto golpe que recibía. ¿Por qué? Porque papá nunca me afirmó. Nunca me afirmó. Era experto diciendo palabras negativas, no vas a poder, no vas a avanzar, tú no sirves para nada. ¿Cuántos padres les tocó así? Y fíjate que, ¿cierto? Y fíjate que estamos desnudando aquí lo que ocurrió precisamente para sanar, porque es necesario sanar. Jamás vas a ver a Dios como Padre, como realmente Dios es. Y no me puedes decir que tienes una relación correcta con Él si no entiendes que papá, Dios, debes conocerlo tal cual es. Debes conocerlo tal cual. Mira, dentro de la iglesia encontramos gente que cada rato pasa influenciada por el enemigo. Siempre, en todo tiempo. Yo entiendo que hay temporadas que vivimos, pero hay gente que parece que vive en la misma temporada siempre. En la misma temporada siempre. Entonces son los mismos problemas, las mismas circunstancias que se levantan y es como un atascamiento a nivel espiritual. La pregunta es, ¿tú conoces a Dios como Padre realmente? ¿O todavía estás traumado? A pesar de que has escrito en retiros en el papelito, ay, esto fue lo que me pasó y lo quemas un montón de veces. Eso es lo que pasa en los retiros a veces. Entonces, cuando no hay avance, no estamos viendo a Dios como Padre. Cuando hay retroceso en nuestra vida, no estamos viendo a Dios como Padre. Como ese Padre que nos soporta, como ese Padre que nos sustenta, como ese Padre que siempre está. A pesar de que todo alrededor se esté derrumbando, a pesar de que papá nos haya abandonado, a pesar de que mamá no haya estado, Dios nunca, nunca ha dejado de estar. Entonces, cuando tú estés que te sientas... Ay, que yo siento que yo no valgo nada. Ay, que yo siento que yo soy lo peor. Un catarro en el suelo es más valioso que yo. Perdón ser tan literal en el ejemplo, pero a veces nos sentimos así. Ahí estás ahí abrumado, afligido, el enemigo le da una paliza. Hay carencias. Hay carencias, pero cuando tú estás así, tú te pellizcas, tú dices, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? No tengo por qué estar así. He aceptado de alguna manera la influencia del enemigo en mi vida, que hace que vengan recuerdos del pasado que no han sido todavía sanados y que hoy los traiga a mi presente y no me dejen avanzar. Y yo lo oraba al Señor y decía, Señor, dime, o sea, ¿por qué la iglesia a veces parece que está atascada? ¿Por qué? Y hablaba miembros de iglesia, o sea, no iglesia como tal, la iglesia avanza. Te hablo de algunos miembros en específico y decía, es que no me ven como su padre. Dice, pero ¿cómo así, Señor? Si tú, imagínate, tú dices, los discípulos dicen en la palabra, Señor, enséñanos a orar y empieza, Padre. O sea, Jesús se la pasa hablando que su padre, que su padre, que su padre. Pero ¿cómo no vamos a tener una revelación? Yo recuerda cómo tú estabas, me decía. Recuerda cómo tú estabas. Recuerda cómo tú estabas. Así a mí me costó mucho. Me costó mucho ver a Dios como papá. Por todo lo que ya te he comentado, por todo lo que ya te he hablado. Pero yo no puedo tomar como excusa lo que pasó en mi pasado para no sanar.
para no sanar. Nos pasa de forma natural. Nos sentimos enfermos, ¿nos cuesta o no sacar una cita? ¿Nos cuesta sacar una cita del EPS o no? Claro. Y nosotros como hombres más todavía, ¿verdad? Hombre, ¿qué EPS ni qué EPS? Dame una acetaminofén ahí. Pero nos cuesta porque la verdad es que nos encanta no ser sanos. Qué cosa más contradictoria. Siempre evadimos los procesos de sanidad que Dios tiene para nuestra vida. Los evadimos con mucha frecuencia. Y cuando levantamos la alfombra y lo echamos abajo. Entonces, no me extrañaría que haya personas que hayan sido abandonadas por sus papás y digan, ya yo estoy sano de eso. Ya yo estoy sano. No me extrañaría. Porque Dios no habla por casualidad. Ni habla una palabra porque quiere hablarla sino más y ya. Tú tienes que estar así, ve. Con los ojos abiertos, no pendiente al celular, no. Con los ojos abiertos diciendo, caramba, ¿será que yo todavía tengo cosas que sanar? ¿Será que yo realmente sí veo a Dios como Padre? Mira todo lo que le pasó a Job. Y al final, Señor, no te conocía. No te conocía. Y era Job, que era un hombre justo, se portaba correctamente, oraba por sus hijos, aparentemente tenía una relación con Dios. Y al final, Job se dio cuenta que no conocía a Dios como Padre. No lo conocía. Y nunca renegó de Dios, nunca ofendió a Dios, siempre lo honró en la medida en que pudo. Y al final él saca la conclusión más hermosa de todo el libro de Job. Dice, Señor, no te conocí. Ahora sí te conozco. ¿Cómo Job alcanzó tal profundidad de conocimiento? Por medio de la revelación. Dile que está a tu lado. La revelación de la palabra trae conocimiento. Entonces, cuando conocemos a Dios Padre, pues yo te hablé de esa etapa de mi vida. Cuando conocemos a Dios Padre, a pesar de que nuestros padres sean fuchi, nosotros estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Todavía por ahí tú escuchas, o yo escucho particularmente comentarios negativos y yo no les presto la más mínima atención. Mi padre que está en los cielos, piensa algo diferente. No, que Ronald, que no sé qué, que no sé cuándo. A mí me llegan los comentarios. Y digo, no, mi Padre que está en los cielos piensa diferente de mí. ¿Tú sabes lo que Dios Padre piensa de ti? Sí, pastor. Yo he escuchado que Dios me ama. Pero es que mi papá, pero es que mi mamá, pero es que... Y volvemos a las carencias del pasado que han marcado nuestro presente y seguramente están condicionando nuestro futuro. ¿Te ha podido hacer falta absolutamente todo? Dios nunca se fue. Y eso también es una revelación que aceptamos de parte de Dios. Entonces vamos a ver 3 puntos, no, 4, muy corticos, son las 2:05. De cómo aceptar a Dios como nuestro Padre. En primer lugar, no trates de entender con tu intelecto. No trates de entender con tu intelecto. Mira, aquí hay gente muy estudiada, más estudiada que yo. Gente muy preparada. No estoy en contra de la gente que sabe mucho, al contrario. Pero ojo, que hay una línea que casi siempre es invisible, que podemos pasar para intentar razonar lo que no se puede razonar. Porque a Dios no lo podemos ver, a veces no lo podemos oír y no lo podemos tocar. Y estamos muy acostumbrados a tratar con personas que podemos ver, que podemos oír y que podemos tocar. Y ya partiendo de ahí, Dios no es así. Con Dios no se puede razonar. Con Dios tu intelecto queda bajo 0,00 recontra cero. Para Dios no eres tan inteligente como pareces. Entonces, lo que tú quieras razonar con tu mente finita jamás va a alcanzar la mente de Dios, que es infinita. Sobrepasa todo conocimiento humano.
Jamás vamos a poder entender. No lo vamos a poder entender porque nuestro cerebro está limitado. Limitado. Y la única forma de poder entender muchas cosas que hasta hoy no entendemos es por medio de la fe. Tenemos una correcta relación con Dios y lo conocemos como Padre por medio de la fe. No tuve papá que me cuidó, pero mi papá siempre me cuidó. No tuve mi papá que me afirmó, pero mi papá me afirma. No tuve un papá que me acompañó, pero mi papá siempre me acompañó. ¿Y por qué lo crees? Por fe. Por fe. Pregúntame si yo recuerdo algún momento en mi vida en que anhelé a mi padre natural, que recuerdo que Dios estuvo ahí. Pocos. Entre otras cosas porque no tenía el conocimiento para poder darme cuenta a nivel espiritual que Dios estaba cuidándome, que Dios estaba guardándome. No lo tenía. A pesar de mi ignorancia, veía algunos destellos de lo que era Dios y de que me estaba guardando. Y que en la actualidad Él me reveló, me dijo, ¿te acuerdas tal día? Porque cuando conocemos a Dios Padre, entendemos que Él nos cuidó siempre. ¿Por qué? Porque Él no los muestra. No los muestra. Decía, Ronald, ¿tú te acuerdas aquel día cuando ibas camino con tu papá? Ibas en un camión vía a Valledupar y después de Bosconia te paró un vehículo con unos fusiles y una pistola y les dijo que se orillaran. Yo, sí, señor, claro que me recuerdo. Sí. Ah, ok. ¿Recuerdas que te bajaron del camión, los bajaron a ambos, los metieron, los encapucharon y los guardaron en un asiento atrás? Y le dijeron, agachen la cabeza que los vamos a matar. Yo, sí, claro, sí lo recuerdo, señor. Ok, ¿recuerda lo que tú hiciste? Yo, sí. ¿Me puedes decir? Yo, sí, claro, yo oré. Oraste. Bueno, yo escuché tu oración. Yo hice que el carro no andara. Así me dijo. Un carro que venía andando. El tipo que se iba a llevar el carro no podía prenderlo, no podía manipularlo, no podía. Al punto de que estuvo a punto de voltear el carro. Pero no pudo moverlo. Y recuerdo que yo oraba y lo que yo oraba era en voz alta. Y era lo único que me sabía. El Padre Nuestro. Era lo único, y lo repetí, lo repetí, lo repetía. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en voz alta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sea tu reino. Así, rápido. Y claro, el que tenía al lado, cállate, hombre. Así dijo. Cállate. Y la muchacha que estaba al lado, porque era una muchacha que estaba de copiloto, dijo, no lo mandes a callar, que él está orando. A mí eso nunca se me ha olvidado. Nunca se me ha olvidado. Pero Dios me lo recordó y me dijo, ahí estuve yo. ¿Me conocía? No. Por eso que te decía al principio, no necesariamente conocemos a Dios diciendo que lo conocemos. Pero Dios siempre estuvo. Dios siempre estuvo. Bueno, en cada situación en la que hasta hoy tú has pensado, ¿y dónde estuvo Dios ahí, pastor? Pero usted dice que ahí estuvo en ese camión, pero en esta situación yo estoy seguro que no. Yo estoy seguro que sí. Y para que tú lo tengas claro también, tengas la misma seguridad que yo, te necesitas fe, que es provocada por la experiencia de tener una intimidad con Dios, que traiga revelación a tu vida y te pueda confirmar que Dios es tu Padre y que siempre lo ha sido. Amén. En segundo lugar, no, voy por el primero. Primer lugar, dice, no trates de entender con tu intelecto. En segundo, trae tus heridas delante de Él. Mira, ahí me tocó. Yo decía, Señor, mira, este soy yo, estas son las heridas que tengo. La verdad es que todos esos reproches que tengo hacia mi papá es porque lo odio. Eso me tocó decirlo. Ay, pastor, usted odiaba a su papá. Sí. Yo lo odiaba porque nunca estaba, lo odiaba porque nunca era, lo odiaba porque no me hablaba, lo odiaba por un montón de cosas. Que si tú antes no sacas lo que sientes, es imposible que Dios te sane. Entonces, si te la pasas diciendo, yo no odio a nadie, esos sentimientos nunca se van a estar en mi corazón porque yo no soy así. Si eres así, si eres, empieza a reconocer cuál es tu estado para que Dios pueda transformar y sanar. Si no lo reconoce, Dios no va a hacer algo en la vida de alguien que no reconoce lo que siente.
Si no lo reconociendo yo, Señor, mis oraciones eran así, sinceras y honestas en su momento. Decía, Señor, yo siento que lo odio. Me da rabia. Mira, yo golpeaba las paredes. Yo golpeaba las paredes, así, con los dos puños. ¡Oh! ¿Y a quién le pegaba? A mi papá. Era algo que quería hacer, pero no lo podía hacer. Entonces, ¿con quién lo hacía? Con las paredes, con las tablas de la cama, porque en la casa había una litera, y yo me acostaba abajo y yo le golpeaba la litera. Taca, 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 duro, duro. Pero ¿a quién estaba golpeando en realidad? A mi papá. Decía, yo tuve que reconocer que lo odiaba. Decía, Señor, yo lo odio y no quiero sentir esto. No quiero sentir. Lo odio por lo que me ha hecho, por lo que no me ha hecho. Y lo odio también por lo que le hizo a mi mamá, porque no me gustó, e hizo esto, otro, hizo otro. Tengo el peor padre del mundo, decía. Y esa es la verdad. ¿Sabes cuánta gente sintiendo lo que siente aún dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia. Se van los 24 y 31 de diciembre a compartir y se toman fotos en Facebook y publican las fotos en Facebook diciendo, mi padre el que tanto amo. ¿Cuánto te amo, papá? Son unos farsantes. Son unos mentirosos. No aman a nadie. No lo aman, de verdad. Antes de que pase eso, porque la idea, el pastor no ama a su papá. Yo sí lo amo ahora. Ahora. Porque Dios me sanó. Porque si no hay sanidad, no hay amor. Olvídate ese cuento. Si no hay sanidad, no hay amor. No hay amor. Puedes aparentar que amas a alguien, puedes aparentar que estás bien con alguien, pero a la larga, lo que está dentro de ti siempre se va a exteriorizar. Y siempre te vas a sentir frustrado, decepcionado, solo, angustiado, ay, que tú no hayas que hacer. Si esa almohada hablara, dice, pero se estaba riendo, hace poco me estaba viendo una película, me estaba riendo y ahora estoy llorando desconsoladamente. ¿Qué tengo? Claro, te la has pasado ocultando. Te la has pasado fingiendo, te la has pasado escondiendo cosas porque te cuesta sacarlas a la luz, como siempre nos cuesta. Y toda persona que quiera que realmente haya un cambio en su vida, tiene que sacar a la luz. Tienes que sacarlo. Y me tocó reconocerlo. Y cuando lo reconocí, Dios me empezó a sanar. No está mal. Yo no te estoy diciendo, ahora coge el micrófono aquí y di todo lo que sientes con tu papá, güey. Yo no te estoy diciendo eso. No te estoy diciendo eso. Y mira que lo hablo con la libertad normal. Lo hablo bien. No siento nada. ¿Ya ves? No siento resentimiento, no siento dolor, pero ahora, antes sí. Antes sí pasaba. Eso. Trae tus heridas delante de Él. Ese es el segundo punto. Segundo. Estamos en el segundo. Mira, cualquier pregunta que tengas de las heridas que puedas sentir, ¿a quién tienes que hacérselas? A Dios. A Dios. A Dios pregúntale lo que quieras. Vas a encontrar respuesta. Lo que quieras. Dios, ¿y por qué esto? Él te responde. Él te responde por qué. Búscalo, que Él responde por qué. Dios, ¿y por qué esto otro? Él responde por qué. Dios, ¿y tú por qué permitiste esto? Él responde por qué. Él sabe exactamente por qué. Quien no lo sabe eres tú y lo toma como una justificación para seguir herido. Pero Él sabe por qué. Él sabe por qué. Y las comparaciones que hacemos, que son absurdas muchas veces, ¿y por qué a Él no y a mí sí? Sí, he escuchado eso. ¿Y por qué a Él no y a mí sí? Señor, listo, ok, yo sé que cada uno tiene su proceso, pero ¿por qué el mío es tan difícil? Tú ni sabes. Tú ni sabes cuál es la cruz que está cargando el otro. Para que tú anheles la cruz de ese otro. Tú ni sabes. Ya tienes suficiente con lo tuyo para que estés mirando al lado. No, concéntrate en ti. Dile que te otro dice, concéntrate en ti. Es tu proceso individual con el Señor. Concéntrate en ti. Si tienes preguntas, vas al Señor. Y le dice, Señor, mira, así me siento. Así me siento. Tú me dirás a mí loco todo lo que tú quieras, pero yo lo entendí rápido.
Yo cogía mi silla en la habitación y ahí me arrodillaba. Señor, no entiendo esto, no entiendo esto, no entiendo esto y no entiendo esto. Y a mí me han dicho que tú hablas y que tú dices cosas y que tú, bueno, entonces háblame y dime porque yo me voy de aquí como esto sea una farsa. Así le decía. Yo necesito que tú seas real en mi vida. Yo necesito que tú seas real en mi vida. Entonces a mí me han dicho que tú hablas. Y a mí me han dicho que tú confirmas. Y a mí me han dicho que tú respondes. Ok, bueno, entonces yo aprendí que Mateo 6:6. ¿Qué dice Mateo 6:6? Perfecto, se lo saben de memoria. Ok, entonces yo me arrodillo y ahí tú me hablas. Tú me hablas. ¿Y por qué siento esto? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué fui violado de pequeño? ¿Por qué? Porque esa persona abusó de mí. No una ni dos, sino 3 veces. Y no una ni 2 personas, fueron 3. ¿Por qué? Claro, yo todo tenía respuesta a Dios. Todo. Y en respuesta me decía, claro. ¿Pero tú crees que yo iba a encontrar esas respuestas en otra persona? Yo no las iba a encontrar en otras personas. Y ese es el error que cometemos nosotros. Es con la fuente, es con Dios. Hay cosas que son inexplicables para el hombre, pero para Dios no. Dios siempre tiene un propósito. Siempre, siempre. Pastor, pero serio, es verdad, siempre tiene un propósito. Siempre. Independientemente de que andemos metiendo la pata y embarrándola. Aún de eso, Dios saca un pretexto para podernos bendecir. Y con esto no estoy diciendo que esté bien, sino que Dios se vale de cualquier argumento para tratar con nosotros. De cualquiera. Por eso, mujer que estás aquí, divorciada, tú no eres una fracasada. Dios tiene un propósito, aún con esa ruptura. Tiene un propósito. No sé lo que hayas perdido, no sé lo que hayas vivido, no sé lo que hayas experimentado, pero Dios sí lo sabe y depende de ti conocer cuál es el propósito que Dios tiene a pesar de eso que viviste. Depende de ti, no depende de más nadie. Tú decides si te refugias en tu dolor, en tu angustia, en tu desesperación. Tú decides eso. O si vas a los pies del maestro, te arrodillas y dices, Señor, dime por qué. Dime por qué. Así me siento. Me hicieron daño. Fui a esta iglesia y me dieron hasta con el balde. Entonces eso me ha condicionado. Yo estoy aquí como mirando, ¿será que me va a pasar lo mismo? Puede ser. Puede ser que hayas vivido eso. Y puede ser que hasta este momento estés así como, ¿será que me va a pasar lo mismo? ¿Tú crees que con esa condición tú vas a poder adorar en libertad? ¿Vas a poder orar con libertad? ¿Vas a poder sentirte tranquilo en un lugar como estos, por ejemplo? No vas a poder porque tu comportamiento está condicionado a experiencias que viviste en el pasado y que traes en tu presente y que no te dejan avanzar. Yo me he acercado a personas y les he dicho, mira, lo que te pasó en esa iglesia no te va a pasar aquí. Y no porque necesariamente no te vaya a pasar, sino porque tú vas a entender que en Dios a veces pasan cosas y es para nuestro beneficio. Yo te he contado un montón de veces que a mí me echaron de una iglesia. Me dijeron, es tiempo que te salgas y que te vayas porque si quizás Dios te está llamando al pastorado. Vete. Y yo, ¿cómo? ¿Tú me vas a echar de la iglesia? ¿A mí? Sí, a ti. Y no te quiero allá. Y si tengo que llamar a la policía, llamo. Así. Gracias al Señor me sacaron. Claro, yo en ese momento, la rabia, la impotencia, yo no entendí. ¿Este tipo qué se cree? ¿Que tiene las llaves de la puerta del cielo o qué? Pero después entendí y dije, ¿será que Dios va a hacer algo con esto? O sea, de pronto no es que yo sea pastor enseguida, pero algo va a hacer eso. Efectivamente, Dios tenía un plan. Y la única forma de salir era que me echaran. Así es. Entonces, ahora yo viendo desde acá, con el tiempo que transcurrió, yo digo, es que si no me echan, no me voy. Ahí seguramente estuviera, quién sabe qué había pasado conmigo, ¿verdad? Entonces, a veces que las cosas negativas que vivimos, nosotros decimos, ¿pero qué pasa? Pero Dios sí sabe por qué. ¿A quién tienes que preguntarle? Qué bueno, están entendiendo bien. Ahora sí vamos por el tercero, ¿no? Tercero, no trates de adaptar a Dios a tus expectativas naturales. No lo adaptes ahí.
sea, lo que no debemos hacer nosotros y que hacemos constantemente es encasillar a Dios, porque creemos que Dios solamente obra de una forma, de una sola manera. Y Dios acciona su poder de una forma multiforme, de muchas maneras, de muchas maneras. Lo que Dios hace contigo, Karen, es muy distinto a lo que hace contigo, René. Diferente porque son diferentes. El mismo Dios, el mismo Padre, formas diferentes. Lo que hace contigo, René, es muy diferente a lo que hace con Ilenia y al proceso de Ilenia. Nosotros lo experimentamos con nuestros hijos, ¿verdad? Siempre sale uno, después el otro que sale es totalmente opuesto, diferente. Entonces hay uno quieto por lo general. Yo le doy gracias a Dios porque mis dos hijos son quietos. Una cosa extrañísima. Son muy quietos, son tranquilos. Pero por lo general siempre hay esa diferencia. Está el que es quietecito, que, ay, es que Angelito, eso no se mueve para nada. Y viene el otro y destruye todo. ¿Verdad? Pero es Dios confirmándonos con todo lo que podemos ver, la gran diferencia que hay entre una persona y otra. Entonces, ¿cómo Dios va a tratarme a mí igual a como trata a Ángela? ¿Cómo yo voy a tratar igual a Daniel, por ejemplo, a como trato a James? No puedo. Si trato a James como trato a Daniel, James se me va de la iglesia. Y si trato a Daniel como trato a James, se me descarrila. Aprendemos a tratar a las personas de una forma diferente. Mira, con Lucas y Juanpi me pasa. Yo a Juanpi le puedo hablar fuertecito, fuertecito. Que Juanpi pone su carita como, sí, se enoja y tal, pero logra asimilarlo, logra como aceptarlo, aunque quede ahí como medio frustradito, después va avanzando. Pero yo a Lucas tengo que hablarle, eso, o sea, tengo que hablarle delicado, despacito, que él no note que yo estoy molesto con algo, porque enseguida eso es hiper mega archisensible. Nada más con mirarlo así. Yo nunca le he pegado a Lucas. No le he pegado. Yo, Lucas ya. Y llora. Y yo, pero si nada más te dije ya. Pero a Juanpi a veces me toca hablarle fuerte. Dios nos trata a nosotros de manera diferente, y nosotros tenemos que aceptar eso. Entonces no podemos adaptar a Dios a nuestras expectativas. Dice la palabra de que sus caminos son mucho más altos que los nuestros, sus pensamientos también mucho más altos que los nuestros. O sea, nosotros no tenemos ni idea lo que Dios piensa hacer con nosotros y al nivel donde Dios nos piensa llevar. Entonces no encasillemos a Dios. Y no tratemos de encasillar a Dios en un cuadrito donde nosotros lo metemos ahí, porque Dios no resiste esa encasillada, no lo resiste. No lo resiste. Entonces no podemos hacerlo de esa manera. Segunda de Corintios 5:7 dice, caminamos por la fe, no por vista. Entonces, cada vez que Dios te vaya a decir algo, siempre lo que Dios te va a decir que tú tienes que hacer es muy, pero muy grande. Como propósito, como visión, es muy, pero muy grande. Tú dices, yo no creo que sea conmigo, yo no puedo. No. Si Dios ha dicho que lo va a hacer por medio de mí, entonces eso es lo que va a hacer. Y hasta que no lo creas, no lo vas a vivir. No lo vas a vivir. Yo tenía dos opciones al principio. Yo decía, ok, esto es lo que Dios piensa hacer conmigo, pero ¿cómo? Porque uno siempre se pregunta, ¿cómo va a pasar eso? Pero a medida en que uno le cree a Dios y que tiene fe, poco a poco, Dios va haciendo una obra en uno, lo va preparando y poco a poco se empieza a ensanchar esa palabra en tu vida. Se empieza a afirmar esa palabra en tu vida y cuando no te des cuenta, tú dices, pero mira, cada día se cumple la promesa de Dios en mí. ¿Qué es lo que Dios ha dicho que va a hacer por medio de ti? ¿Qué es lo que Dios ha dicho que hará? ¿Te estás dejando que lo externo te influencie y condicione eso que Dios ha dicho que hará contigo en tu vida? ¿Estás encasillando a Dios? ¿Estás limitando a Dios? Tienes que tener cuidado con eso, porque muchas veces estamos atascados. Es por eso, en cuarto lugar, estudia la palabra y ora.
Si hay algo que me sacó a mí de toda esa cantidad de pensamientos negativos que tenía, de la forma en la cual me expresaba, de la forma en la cual hablaba, fue estudiar la palabra de Dios y tener tiempos de oración. Cuando eso pasa, nuestros pensamientos son transformados, Romanos 12:2. Cuando eso pasa, la forma de expresarnos, la que tenemos, de hablar, es diferente. Es lo que te decía ahorita, ok, mi papá me abandonó, pero mi papá no. Mi papá celestial no. Mi papá siempre estuvo. Mi papá siempre estará. Mi papá nunca se irá. Salmo 143:3 dice, Señor, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el ser humano para que tanto lo estimes? Esto es lo que piensa Dios de nosotros. Esto es lo que piensa nuestro papá de nosotros. Dios piensa en ti. Qué cosa más hermosa. Dios piensa en ti. ¿Tú te has puesto a pensar en alguien alguna vez? Tú lo traes a la memoria, ¿verdad? Tú dices, ay, ve, fulanito, ve. Bueno, Dios piensa en todo momento de ti así. En todo momento. Y no solamente eso, sino que dice que te estima, que te ama, que eres importante. El piano ya para qué. Que te ama, que eres importante para él. Eso dice la palabra, Romanos 8:15 dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, para aquellos que andan con miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. ¿Cómo que te adoptó? Su hijo. O sea que Él es tu papá. Ya lo aceptaste. Pastor, yo hice la oración de fe, Cristo entró en mi corazón. Sí. ¿Lo conoces como papá? Ah, yo no lo conozco como papá, qué mal. No, no. Conócelo. Conócelo. Y es la disposición y las ganas que tenemos de decir, bueno, quiero que me hablen más de Él. Yo quiero experimentar qué es lo que significa tener a Dios como papá. Y claro, cuando eso lo experimentamos, nuestro Padre Celestial nos sustenta. Y vemos su sustento, su mano poderosa. Nuestro Padre Celestial nos cuida y nos protege. Nuestro Padre Celestial nos demuestra que nos ama y que siempre nos ha amado. Nuestro Padre Celestial, a pesar de que la embarremos constantemente, nos perdona. Nos perdona. Dice la palabra, sigue diciendo, en cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ahora lo llamamos Abba Padre. ¿Cómo lo llamamos? ¿Sabe qué significa? Papito lindo. Es un Dios poderoso, creador del universo. Y tú te puedes hacer que decirle papito lindo. ¿Ah? Pero yo te puedo asegurar que hay gente que dice, voy a orar. Y nada más con la forma, dice, Señor, que estás en los cielos, Padre. Oh. Así ven a Dios en su vida. Y disculpen de pronto lo que tienen esa forma de orar. Pero es mucho más aprendido que otra cosa, ¿verdad? Y Padre, y tú, Señor, que abriste el mar rojo. Sí, Él lo abrió, la Biblia lo dice. Él lo abrió. Y tú, Señor, que hiciste caer maná del cielo al pueblo de Israel. Es verdad. Y sacaste agua de la roca, es verdad. Todo eso es verdad. Pero sabes que muchas veces esas oraciones son superficiales. Porque es que tú no estás orando a papito Dios. Tú estás orando a Dios. A ese Dios que tú crees que está por allá lejano, a la distancia, por allá. Que si no oras así, prepárate porque va a caer fuego del cielo y te va a consumir. Entonces, mientras que tú ores a un Dios distante que está por allá, es la muestra de que tú no tienes intimidad con Él. Porque cuando tú tienes intimidad con Él, tú conoces a profundidad el corazón de Dios y te das cuenta que es un papá. Que es un papá. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo tierno que es? ¿Te das cuenta lo sensible que es? ¿Te das cuenta que quiere estar contigo? Mira, tú has dormido en tu cama roncando, que se te sale la baba por aquí. Y Él ha estado ahí
al pie de la cama esperando por ti, que tú supuestamente ibas a orar. Ay, señora, padre, pues te diga, y él ahí esperando. Y te mira así y dice que, sí, no está ahí. Desgraciado, se durmió. No. Está ahí, te mira con una ternura. ¿Cuántos has visto aquí a bebés dormir, a sus hijos? ¿Cómo los miras tú? Así nos mira Dios. Pero claro, tú no vas a tener esa profundidad, esa revelación de que Dios es tu Padre si antes no te conectas con Él. Y lo dejas de ver como ese ser allá alejado, así todo. Vamos a comenzar a ver a papá como es, como nuestro papá. Porque Él te ama. Amén. Colócate sobre tus pies.